adelante. Lamentablemente estamos en comunicación con Ángel Mas, que es presidente de Acción y Comunicación Oriente Medio. Ángel, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, y un saludo para todos ustedes. Igualmente. Bueno, una primera mirada de estos relatos que están en tensión y que pretenden, de alguna manera, monopolizar la comunicación, ¿no? Un Trump que dice, esta guerra se termina, Irán está destruido, e Irán que propone no solo resistencia, sino un ataque. Sí, la verdad es que la perspectiva aquí desde Europa es bastante interesante porque lo que vemos es que las autoridades europeas, el canciller Merz de Alemania, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, fundamentalmente se están alineando con Trump. Están viniendo a decir que Irán es una amenaza sustancial para Europa, para la seguridad global, no solo la seguridad, digamos, energética, también la seguridad física, dado que el régimen iraní ha atentado en Europa, sigue amenazando a comunidades judías en Europa, y por lo tanto se están alineando con la línea de Trump, que viene a decir que con ese régimen hay que acabar. Y frente a ese, digamos, liderazgo europeo, se plantea, por otra parte, una posición bastante exógena, que es la del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que básicamente en una exhibición gestual bastante exagerada, llena de aspavientos y de señuelos y de trucos, la verdad, pues prácticamente se sitúa como el peón de Irán en Europa, exigiendo el no a la guerra, exigiendo que no haya represalias a Irán. Sí, y bueno, por otro lado también envía una fragata, con lo cual es una posición un tanto ambivalente o errática, no sé bien cómo definirla desde el punto de vista de la política internacional, bueno, pero es como que escribe con la mano y borra con el codo. Llámela, si a usted le parece, una posición sanchista. Sanchista, me gustó. Es muy típica, ¿no? Como digo, los señuelos, intentar decirle a cada interlocutor lo que quiere escuchar. Exacto, sacar conejos de la chistera, cosa que a nivel política nacional le ha salido muy bien para ocultar todos los problemas de corrupción que le asedian a su familia y a su entorno más cercano. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un escenario global donde este cortoplacismo, este regate en corto, estas mentiras, a ver si engaño a todo el mundo todo el rato, pues empiezan a no surtir. Está claro. Gabriel, ¿cómo cae en Israel esta posición sanchista de Pedro Sánchez? Me parece que no lo estamos recibiendo, por lo menos no acá, a Gaby. A ver, Gaby, estarías como muteado, ahora vamos a... Ahí está. Ahí está. Ahí no, lo estamos recibiendo con dificultad. A ver. Bueno, ahí mientras... Ángel, seguimos adelante con la entrevista con vos. ¿Qué postura? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. está, Gaby. Dale. Sí, te preguntábamos cómo cae esta posición ambivalente de España y en Israel. La realidad, Mari, es que cualquier palabra pronunciada por el presidente Pedro Sánchez aquí en Israel no causa sorpresa. Digo, esta postura que siempre ha tenido contra Israel en general, avalando determinados actos que ha tenido agrupaciones terroristas como Hezbollah o como Hamas durante la guerra en la Franja de Gaza, digo, no llama la atención no solamente para el gobierno israelí, sino tampoco y sobre todo para la población. Digo, ya cualquier palabra que venga de Sánchez, no de España, no de los españoles en general, pero del presidente y del gobierno de Pedro Sánchez ya no causa ningún tipo de sorpresa. Claro. Sí, Ángel asiente con la cabeza. Asiente, exactamente. Sí, a ver, asiente. Ángel. ¿Perdón? No, claro, que te veíamos asentir lo que estaba diciendo Gabriel. ¿Qué podemos decir? Sentimos una gran vergüenza. Pedro Sánchez es un líder muy denostado, muy poco popular en la propia España. Como digo, asediado por escándalos de corrupción y solo piensa en su supervivencia política, a veces a costa de los intereses nacionales. Lo ha demostrado, por ejemplo, enfrentándose sin ningún tipo de razón ni de prioridad estratégica para España con el presidente de los Estados Unidos, pero como bien habéis dicho, a la vez mandando la fragata más moderna que tenemos. Ahora, Ángel,
Ángel, no hay una referencia que hace Sánchez a una tradición histórica de España de no involucrarse en conflictos y al mismo tiempo no tiene que cumplir con los tratados firmados justamente de la Unión Europea? Bueno, el primer tratado con el que tiene que cumplir es con el tratado con los Estados Unidos de las dos bases que tenemos norteamericanas a las que tiene que dar servicio, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, como hemos dicho antes, la posición de la Unión Europea ahora mismo es bastante más próxima al ataque a Irán que no en su contra. El canciller Merz, la presidenta von der Leyen e incluso pues Macron y otros Macron ha mandado el submarino nuclear Charles de Gaulle, a la zona. Supongo que no lo ha mandado para montar una fiesta, ¿no? Ha hablado abiertamente de mantener por la fuerza el estrecho de Hormuz abierto. Por otra parte, España, históricamente, más que una posición de no injerencia, lo que ha tenido es una posición seguidista de la mayoría de Europa, que en este caso Sánchez rompe. Exacto. En el caso de la guerra de Ucrania, por ejemplo, no fue así. España se decidió claramente a favor de Ucrania, ha mandado material militar. Luego, esto más que nada es un cese de la posición histórica de España. Está claro. Ángel, muchas gracias por la comunicación y por ayudarnos a entender. Muy amable. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Está Hugo Vázquez con nosotros, como planteábamos. Hugo, primeras consecuencias en la narrativa de Trump, logra efectivamente que baje el petróleo, planteando que iba a ser una guerra corta. Hace un tiempo mostrábamos esto, que estamos viendo acá. Y hoy el Brent, que es una de las unidades de medida, está bajando. Sí, hoy el Brent en este momento está cotizando $89 el barril. Recordemos que ayer tocó los $120 el barril. Algunos expertos en la industria, en el sector del petróleo, plantean que ayer fue un día histórico en cuanto a la volatilidad, que en la historia el petróleo pudo incluso superar en los $120 el barril, pero nunca subió tanto y bajó tanto en un solo día. En 24 horas tocó los $120 y a las 5 o 6 de la tarde estaba cotizando $91-92. Es decir, la volatilidad fue extrema y efectivamente se consiguió bajar el barril de petróleo a partir de las declaraciones del presidente Trump, que planteó una guerra, ¿no? Muy corta, cerca o terminarla tempranamente. Ahora, ¿y en qué valores? Ya sé que te estoy pidiendo futurología, pero partiendo de la base de que antes de la guerra, ¿60 y cuánto? Casi $70. Casi 70. Casi $70. Bueno, hoy estamos en, ponele, casi 90 para hacer números redondos. Sí, casi 90. ¿Se puede esperar que quede ahí? ¿Se puede esperar que continúe la volatilidad? Y ya de 70 a 90... ya estamos hablando de un incremento muy importante en términos de inflación planetaria. Y se terminó trasladando. Claro, en estos 10 días, desde el 1 de marzo que arrancó la guerra se desató el sábado 28 de febrero, primer día hábil, lunes 1 de marzo, domingo 1 de marzo, perdón. Sí. En estos 10 días de guerra el mundo ya sintió el coletazo de la inflación vía combustible fundamentalmente. En Europa ya subió, Italia tiene un problema enorme a partir de la subida de la estampida del precio de los combustibles en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Industria no se está diciendo demasiado, está empezando a sentir el coletazo de esta burbuja de precios a partir de la subida del combustible. Los vuelos, las aerolíneas. Las aerolíneas están empezando a aumentar los tickets a nivel internacional y también a nivel doméstico, porque el combustible de avión es absolutamente sensible, el combustible de avión, absolutamente exclusivo a esa industria, es muy sensible al impacto del aumento del crudo en el mundo. Claro, más que el doméstico. Las aerolíneas están empezando a subir, por ejemplo, si lo querés, nota de color, por supuesto que está aumentando el combustible en todo el mundo, también aumentó en la Argentina, Aumentó. Recién hablabas de Italia y me parece que el material que tenemos es este, ¿no? Ahí está, mirá, justamente. El propio Fondo Monetario insta a los gobiernos de todo el mundo a prepararse para lo impensable, ¿sí?, ante la guerra en Oriente Próximo. La directora del organismo pide a los países prepararse para escenarios extremos en un contexto cada vez más inestable. Es interesante porque ayer al presidente Milei en Nueva York y hoy también se lo ve bastante optimista, diciendo que esta no es una guerra por el petróleo,
que es una guerra más geopolítica por el posicionamiento. Sí, pero el fondo está pero pronosticando una inflación que podría llegar al 40% promedio planeta. No, el planeta en torno al 10% es una bestialidad. Es decir, la inflación internacional debería estar en 3, 4, 5% normalmente, no más del 3% o 4% normalmente. 10% sería una bestialidad. Pero yo creo que la presidenta del Fondo Monetario hace alusión a la posibilidad de un escenario impensable, claro, un escenario más catastrófico. Claro. Cisne negro. Porque de verdad, digo, todos los países industriales, Japón, por ejemplo, tiene reservas de petróleo para 200 días de producción. Sí. Los países industriales tienen reservas. Para adelante, sí. Claro. China, Corea del Sur, que es lo que cayó ayer. Sí. Pero la verdad es que si esto se extiende y el petróleo no fluye a través del estrecho de Hormuz, va a empezar a resentirse la producción.